buenas noches. Hoy vamos a hablar otra vez un poquito de asteroides. Todo el mundo probablemente sabe que los dinosaurios desaparecieron por culpa de asteroides, ¿no? Por lo menos todos los niños lo saben. Aquí hay pocos niños, pero me imagino que también lo sabéis, ¿no? Bueno, yo entonces quería investigar un poquito, si me deja la presentación. Ay, mira, ya vamos bien, ¿eh? No anda. Ahora. Ok. He investigado un poquito de por qué sabemos eso de que los dinosaurios desaparecieron por culpa de un asteroide o por qué creemos saberlo, ¿no? Porque bueno, en la ciencia tampoco hay muchas cosas que no son cosas ciertas, siempre hay diferentes opiniones, pero a mí siempre me parece muy interesante saber cómo se ha llegado al conocimiento que actualmente tenemos o creemos tener, ¿no? Bueno, hace ya mucho tiempo que los humanos se habían dado cuenta que a veces en la Tierra aparecen restos de bichos raros, de animales raros, que ya no existen en la Tierra, que parecían ninguna especie de monstruos o bichos de leyenda. Ya conforme se iba apareciendo la idea de que la vida en la Tierra había ido evolucionando, pues ya se dieron cuenta de que estos efectivamente eran restos de animales que habían existido antes y habían desaparecido de la Tierra. También en los últimos siglos, los geólogos han ido aprendiendo que la roca es un libro de historia, donde está escrito la historia de la Tierra y de la vida en la Tierra. Porque la roca sedimentaria pues, se forma depositándose material una capa encima de otra, de manera de que al final tenemos como una correspondencia entre la escala del tiempo geológico y, por otro lado, las capas de la roca, ¿no? Simplemente las capas posteriores están más arriba y las más antiguas están más abajo. No, eso en ningún lado de la Tierra se encuentra así, la secuencia completa de todas estas capas así apiladas, ¿no? Porque en todos los sitios pues había sedimentación a diferente ritmo, había erosión a diferente ritmo, pero bueno, los científicos, los geólogos han ido juntando todos diferentes afloramientos, pues han combinado las capas que estaban a la vista, han ido correlacionando y al final han podido reconstruir, digamos, un esquema completo de tiempos geológicos, de la historia de la Tierra y de la vida que existía en estos momentos. Por cierto, a la hora de correlacionar las diferentes capas, ¿no? Era también muy importante los fósiles, porque, bueno, ya sabiendo que los seres vivos de alguna especie desaparecen, otros aparecen, pues luego te sirve para correlacionar una capa que encuentras en un lado con la misma capa en otro sitio, ¿no? Porque encontrando los mismos animales, como están, por ejemplo, aquí los dinosaurios, pues, que son principalmente, corresponden a la era del periodo del Jurásico. Bueno, por cierto, durante mucho tiempo esa datación solo era posible de forma relativa, porque solo hace más o menos 100 años por ahí que apareció el método de la datación radiométrica y se ha podido dar una edad absoluta a las rocas. Bueno, por cierto, los fósiles, como he dicho, ¿no? Eran muy importantes para correlacionar capas, para la datación de estratos, pero si hablamos de fósiles, no podemos pensar siempre en Velociraptor y el Tiranosaurio Rex, ¿no? Sino son igualmente importantes fósiles de este tamaño, como esos son los foraminíferos, organismos unicelulares microscópicos marinos, que forman un caparazón calcáreo y de una forma muy característica que ayuda a identificarlas, y ese tipo de organismo también es muy importante para los geólogos para correlacionar capas geológicas, ¿no? O incluso seguir la pista de la desaparición o la aparición de nuevas especies. Bien, entonces, mirando
pues estudiando los diferentes estratos, naturalmente se podía siempre ver que aparecían nuevas especies, otras desaparecían. Es así como funciona la evolución. Pero se hacía evidente que había varios puntos a lo largo de la edad de la Tierra, 5 en concreto, donde desaparecieron un montón de especies de golpe. Como por ejemplo, en el momento que aquí nos interesa, hace 65,5 millones de años, donde un 66% de todas las especies de seres vivos desaparecieron de la Tierra. Entre ellos, como se sabe, todos los dinosaurios no aviares, porque los aves de hoy día son descendientes de los dinosaurios, los únicos que quedan, y también todos los reptiles marinos, gran cantidad de la vida planctónica, bueno, tres cuartos de toda la vida en la Tierra. Pero, ¿por qué se había producido eso? Esto era un misterio durante mucho tiempo. Bueno, esos diferentes estratos, capas geológicos que se encuentran, pues se pueden diferenciar muchas veces por el aspecto. Precisamente por eso también ya se puso nombres a las diferentes capas, ¿no? Porque eran como discernibles. Y una de las capas que destaca mucho de los límites es el límite justo entre la capa superior, el Cretácico, y la inferior, el Paleógeno, que justo es el límite que se formó hace 66 millones de años. Además, ese límite es bastante evidente, incluso más que otros, porque entre los dos capas, ¿no? Si esto es Cretácico y esto es Paleógeno, además aparece en los sitios del mundo donde hay afloramiento de esa zona, pues una fina capa de material arcilloso que separa estas dos capas, ¿no? Y todo esto se llega a nombrar el límite K. El K es de la palabra alemán Kreide para Cretácico y P de Paleógeno. Bueno, ahora entran en escena estos dos señores que son padre e hijo Álvarez, Luis y Walter Álvarez. Luis es físico, premio Nobel, por cierto, y Walter geólogo. Y Walter estaba estudiando ese límite KP en Italia, concretamente, que por cierto se encuentra aquí, ¿no? Entre estas dos rocas que tienen aspecto muy diferente. Y pues una de las tareas que se propuso que quería averiguar en cuánto tiempo se había depositado esta capa, que mide más o menos 1 centímetro en Italia. Y se le ocurrió usar algo como un reloj de iridio, podemos decir, pues su idea era que todo el iridio que se encuentra en la superficie de la Tierra ha venido desde el espacio. Porque la transformación de la Tierra, pues durante la diferenciación, pues, cada vez pesado como el iridio han ido al núcleo. Entonces, pero tenemos un aporte constante de iridio desde el espacio todos los días, porque todos los días llegan decenas de toneladas de material en forma de micrometeoritos, polvo interplanetario a la Tierra, y los asteroides y meteoritos pues, tienen una concentración muy alta en iridio. Entonces la idea era, pues si en esa capita encuentro mucho iridio, pues será que se ha formado a lo largo de muchos años, porque ha tenido tiempo en caer mucho iridio. Y si encuentro poco, pues se ha formado rápidamente. Bueno, entonces la sorpresa era que la concentración era altísima, era mucho más alta de lo que razonablemente se podía explicar por ese aporte lento y continuo de iridio por caída de polvo interplanetario, ¿no? Y pues pensaba en explicaciones de cómo se explicaba esto. Sacaron varias hipótesis, entre ellos una era de que igual en ese momento se había producido una supernova no demasiado lejos del sistema solar, pero eso no pegaba por varios motivos, entre ellos uno de que faltaban otros elementos que también tendrían que haber aparecido, ¿no? Como plutonio, por ejemplo. Bueno, finalmente llegaron a la conclusión de que la explicación más probable era de que se había caído un asteroide grande en un momento dado, justo hace 66 millones de años, y que pues al evaporizar y llegar todo el material a la atmósfera, pues en los años siguientes pues, había disparcido por la Tierra y por eso encontramos iridio en alta concentración ahora por todos lados. Además,
bueno, sacaron esto en un artículo en 1980, donde pues, postularon que habría caído un asteroide en ese momento y que eso además sería la causa de la extinción en masa que se produjo en ese momento. Apoyaron su idea también con el hecho de que conocemos, de hecho, en la Tierra, por lo menos 3 grandes cráteres que se habrán formado a raíz de caída de un asteroide de varios kilómetros de tamaño. Hay, por ejemplo, un cráter en Canadá, en Siberia y en Sudáfrica. Bueno, eso, por la edad que tenían, no podían ser los cráteres en cuestión, ¿no? Pero era más bien para decir, mira, esto ha pasado antes, pues podría haber pasado en otro momento. Bueno, la reacción era, bueno, recibió mucha atención ese artículo, a muchos científicos les parecía muy interesante, a algunos les parecía un poco más loca la idea tal vez, ¿no? Igual porque olía un poquito, sí, de Arizona. No. Bueno, creo que lo que sería interesante era ahora encontrar un cráter que pudiera apoyar más esa hipótesis. Lo que pasa es que un cráter que tiene 66 millones de años, pues no va a tener precisamente ese aspecto como un cráter en Arizona que tiene 30.000 años. Tiene 30.000. Entonces, se ve perfectamente, pero cualquiera ve que esto es un cráter donde algo ha caído. Pero en 66 millones de años, pues el cráter puede haber sido enterrado debajo de sedimentos, se puede haber erosionado, y si se hubiese producido en corteza oceánica, pues simplemente podría haber quedado subducido debajo de algún continente y ya no quedaría rastro. Puedo mencionar también que la idea de que los dinosaurios desaparecieron a causa de un asteroide no era totalmente nuevo en ese momento. La idea de que podía colisionar un cuerpo celeste con la Tierra, por lo menos hasta Edmund Halley, que hablaba de esa posibilidad. Pero igual el primer artículo científico que hablaba de eso como causa de una extinción de entre otros dinosaurios fue un paleontólogo, Laubenfeld, en el año 56, entonces unos 25 años antes. Lo que pasa es que eso era más bien como un planteamiento de una posibilidad y no aportaba ningún indicio de que eso hubiera sido así, ¿no? Y ya para salir un poco del mundo científico, parece también curioso esa cita de Lord Byron, que hace 200 años también pensaba en esas posibilidades, ¿no? Porque escribió, y quién sabe si cuando un cometa se acerca a este globo para destruirlo, como tantas veces ha sido y se ha destruido, los hombres no arrancarán rocas de sus cimientos con vapor y arrojarán montañas contra la masa en llamas. Está incluso envisionando al sistema de defensa planetaria. Está ya hablando de Bruce Willis desviando al asteroide del cometa o lo que sea. Bueno, pero los Álvarez fueron los primeros en aportar alguna prueba, ¿no? Evidencia clara de que eso puede haber sucedido. Ahora lo curioso es que ya se sabía que había que buscar un cráter, ¿no? Pero la primera publicación científica sobre un cráter, que luego se identificó en Yucatán, estaba relacionado con este evento, pues salió en el 91, o sea, ni más. Pero es una historia, creo que interesante y curiosa de la ciencia, de que el cráter se había encontrado bastante tiempo antes. Incluso había gente que ya lo había relacionado con la desaparición de los dinosaurios. Es a veces curioso ver el camino que viaja la información, ¿no? Hasta se realmente llega donde tenga que llegar. Vamos a ver lo que pasó. Pues ya en los años 50, la empresa de petróleo mexicana, Pemex, estaba haciendo, pues, proyectos, ¿cómo se dice? Prospecciones, gracias, en el Golfo de México, y estaban, entre otras cosas, haciendo mediciones de alteraciones gravitacionales. Y encontraron algo como esto, que eso no es un mapa de aquellos tiempos, sino más moderno, pero algo parecido habrá visto. Una estructura, anomalías gravitatorias de forma pues, concéntrica, con 2 círculos. Y pues los geofísicos de Pemex en ese momento no sabían lo que era. Más bien pensaron que lo más probable era que era un antiguo volcán. No encontraron por ahí petróleo y tampoco se interesaban más por
por lo que había allí. Ahora hay que hacer casi un salto hasta el 78, cuando otra vez se está haciendo mediciones en la zona. Esta vez está haciendo mediciones de campos magnéticos desde aviones que hacen como varidos sobrevolando la zona. Y ahí está trabajando este joven geofísico estadounidense que funciona como de control de calidad de ese proyecto. Y pues él se da cuenta que hay curiosas desviaciones que no pegan. Y pues lo que hace es coge todas las mediciones y dibuja el mapa, lo que en aquel momento no era tan sencillo como hoy. No, igual te sale ya todo entre ciertos colores, no un monitor todo listo, sino que tenía que coger cada coordenada y la medición de cada punto y transferirlo con lápiz en un mapa, y le salía también una estructura redonda concéntrica, que además se solapaba perfectamente con el mapa de alteraciones gravitacionales que habían medido antes. Ahora, había un problema, que es que esto no era el mundo científico, esto era el mundo de minería, una empresa buscando petróleo, y de hecho los trabajadores de Pemex tenían, pues en su contrato tenían puesto que tenían que la información era confidencial de todo lo que encontrasen ahí. Entonces realmente no podía hacer mucho con esa información, pero bueno, en el 81 convenció a su jefe de por lo menos en una reunión de geofísicos a conocer lo que habían encontrado, aunque realmente no habla muy concretamente de lo que es, ¿no? Se define definición de una zona ígnea en la plataforma Yucatán y poco más. Pero algo más tiene que haber dicho, porque en el mismo año sale también un artículo de un periodista científico, pero sale en una revista normal, los Houston Chronicles, nada de ciencia ni nada. Y este hombre es conocido de Glenn Benfield, y probablemente habrá habido una información. Y él saca un artículo que dice, pues hay un sitio en México que puede ser conectado con la desaparición de los dinosaurios. O sea, en ese artículo viene prácticamente la historia completa, de que se ha encontrado una estructura en Yucatán que probablemente es un cráter, que probablemente está en relación con la extinción en masa, ¿no? Pero eso se queda en una revista de provincia y no sale de ahí. Un año más tarde sale otro artículo de lo mismo en una revista que tiene que ser algo parecido a nuestra astronomía, ¿no? de astrónomos amateur, y poco más. Igual tomamos en cuenta un poco la historia de primacia de ideas, pues hay que nombrar también a este hombre, Robert Balthasar, que también estaba trabajando como consultor para Pemex ya a finales de los 60, y también vio el mapa de alteraciones gravitacionales y sospechó que podría ser un cráter de impacto. Pero él también se tomó muy a pecho lo de la confidencialidad que había firmado y no podía hablar más del tema. Bueno, ahora la cosa era que Penfield estaba seguro de haber encontrado el cráter de aquel asteroide que cayó hace 66 millones de años, pero nadie se interesaba por eso. Según él, había escrito una carta incluso a Luis Álvarez, a Walter Álvarez, pero no recibió contestación. Hablaba con gente de la NASA que estaba estudiando cráteres de otros planetas y, bueno, le dijeron, pues mira, si tuviera alguna piedra o algo que se ha sacado de ese cráter, igual se podría hacer algo, pero así sonaba todo un poco demasiado, ¿no? Bueno, entonces, Penfield de hecho intentó dar con una piedra, porque se había hecho perforaciones de prueba en esa zona en el año 50 y otra vez en el 70, y se había encontrado algunas rocas raras que no pegaban mucho ahí, pero se tomaban por andesita, una roca volcánica. Y Penfield, bueno, viajó otra vez a México para intentar encontrarla en el almacén, ¿no? Pero no encontró nada. Entonces ya hay que esperar varios años más hasta que aparece otro geólogo, Alan Hildebrand, que este hombre sí ahora estaba buscando el cráter. Y tenía una sospecha de que podría estar entre las dos Américas, en el Caribe. Y tenía motivo por sospecharlo. Uno era que ahí el límite KP, ¿no? Esa capa entre el Cretácico superior y el Paleógeno, la que mide en España 1 centímetro, en Italia también,
pues ahí mide 50 centímetros. Y además se encuentran un tipo de roca que se llama pectitas. Pues esos son rocas que se han creado durante un impacto de un asteroide, meteorito, y que han hecho que la roca alrededor pues, se ha fundido, ha sido lanzado al aire, a la atmósfera, y se ha enfriado durante el vuelo y de forma rápida. Eso hace que, porque tienen unas formas características como esferas o a veces un poco alteradas, y además una estructura vítrea, ¿no? O sea, no tiene una estructura cristalina, pero tiene una estructura cristalina amorfa. Entonces, eso se puede determinar, y esto es un ejemplo de un trozo de roca del límite KP que se encuentra en Haití, que está lleno de estos pectitas, ¿no? Que se pueden analizar y se ve que tienen una estructura vítrea y con bastante seguro que se han formado durante el impacto de un asteroide. Otra cosa es que en esa zona también se encontraban sedimentos, capas de sedimentos muy poderosas, que tienen las características de sedimentos que se han depositado en muy poco tiempo de forma muy violenta, como es de esperar cuando una roca de 10 kilómetros cae del cielo y pone en movimiento agua y roca. No, en esas caídas se han producido movimientos sísmicos, terremotos de la fuerza de 11 en la escala de Richter, se han producido tsunamis y naturalmente un montón de material se ha movido. Y esos sedimentos pues tienen claros signos de que han sido movidos de esa manera. Bueno, y ahora entra otra vez nuestro periodista Carlos Bayer, que por lo visto estaba muy activo, y estaba también en una conferencia de Alan Hildebrand y se enteró de sus hallazgos. Entonces era él que le comentó que Penfield ya había encontrado un cráter cerca de donde él estaba buscando, en Yucatán, y pone en contacto a Hildebrand y Penfield. Entonces ya los dos, de hecho, empiezan a trabajar juntos y buscan de nuevo rocas que han salido a la luz durante las perforaciones. Pero como Hildebrand tiene ahí más ventaja porque está en el mundo académico, mientras que Penfield está pues, trabajando en compañías de minería y eso. Y con sus contactos, pues al final localizan unas de estas piedras que hace años se sacaron de esos pozos, que estaban en una universidad de Nueva Orleans. Y ahora pueden analizar estas piedras y se encuentran como un marcador muy claro de un impacto del asteroide, que es perdón, que es el cuarzo de impacto. Eso es el cuarzo que tiene como fracturas en su estructura cristalina. Por lo visto, en la Tierra no hay otro evento que puede producir semejante presión como para romper la estructura cristalina de cuarzo como un impacto de un asteroide. Y con esto estaba prácticamente demostrado que por lo menos un asteroide había caído. Ya igual quedaba relacionarlo con el evento de extinción. Bueno, ahora fui también al mismo Penfield, por cierto, que buscó el nombre de Chicxulub para ese asteroide. Y Chicxulub es un pueblo que queda muy cerca del cráter, del centro del cráter, pero Penfield dice que además lo ha elegido ese nombre porque como un poco para venganza con los científicos que siempre le habían dicho que esto eran tonterías suyas y ahora quería poner un nombre que no había americano que podía pronunciar. Era su versión. Bueno, naturalmente, bueno, en 91 era cuando sacaron este artículo, ¿no? Pero todavía había más otras hipótesis de por qué podría haberse producido esa gran extinción al final del Cretácico. Igual el candidato más importante era volcanismo. Especialmente en estos tiempos, poco antes y después, había mucha actividad volcánica en una zona que se llama la Deccan Traps en la India. Grandes inundaciones basálticas que han dejado hoy día estos paisajes. Y, o sea, tanta actividad volcánica que también podría haber producido muchos cambios en la atmósfera que tal vez podría haber producido también una extinción grande, ¿no? Bueno, luego, en los años 2010,
no hace tanto tiempo, pues sale un artículo de muchos científicos juntos que tienen como combinar toda la evidencia a favor de que era aquel asteroide realmente el agente más importante de la extinción al final del Cretácico. Pues son varias líneas de argumentación. Una de ellas principales es como comparando la capa KP en diferentes sitios del mundo. Es muy característica las diferencias según a qué distancia se encuentra del probable impacto. Tenemos, por ejemplo, la capa en España, pues mide 1 centímetro o algo, y se encuentran algunos de los marcadores de impacto, digamos, ¿no? Que son principalmente los restos, pequeñas cantidades de minerales de impacto, pequeñas cantidades de cuarzo de impacto, esferolas de eyección, que son como las tectitas de las que hablaba antes, de Tahiti, y otro mineral es mineras ricas en níquel, que también solo se producen durante la caída de un meteorito. Cuando nos acercamos más hacia el Golfo de México, a América, por ejemplo, pues encontramos más o menos lo mismo, pero la capa es más gruesa, tiene más cantidad de esférulas. Cuando estamos ya muy cerca del cráter, se añade esta unidad que se llama unidad clástica de alta energía, que es lo que ya había encontrado Hildebrand, ¿no? En esa zona. O sea, estos depósitos sedimentarios muy poderosos que se han producido en poco tiempo, ¿no? Porque hay como signos que se puede ver en la roca que le dan ese dato. Y por último, pues las zonas directamente al lado del cráter, que pues, se encuentra más o menos todo lo demás, y además pues, una zona de una capa muy grande de brecha, que es prácticamente de roca que se ha fragmentado durante la caída, en el impacto, ha sido lanzado en el aire y ha vuelto a caer muy cerca. Y ya luego se ha vuelto a formar, a compactar roca otra vez. Otro dato también que se aportó era que ya el registro fósil era cada vez más completo, y ya si antes se pensaba que realmente la extinción se había producido de cierta manera poco gradual, era cada vez más evidente de que realmente se había producido muy de golpe. Y en esto también eran muy importantes bichos como los foraminíferos que os he enseñado antes, si os acordáis, porque son muy abundantes fósiles de estos animales, ¿no? Y hay muchísimas especies, y entonces se ha podido pues, buscar fósiles de estos foraminíferos de determinada especie en diferentes sitios del mundo, diferentes distancias del límite KP, y lo que se ha visto que como millones de años antes, hasta el momento del límite KP, había poca variación. O sea, prácticamente pues, desaparecía alguna especie, alguna nueva desaparecía, pero la mayoría estaban estables durante millones de años. Ya por encima de esta capa, el 90% de los foraminíferos planctónicos desaparecen. Lo que indica que en términos geológicos eso ha sido como una desaparición muy brusca, que no pega mucho con lo que sería de esperar de si hubiera sido producido por organismo, ¿no? Que hace un cambio climático más lento. Todo esto a favor del asteroide. Entonces, esto es un mapa de Yucatán hecho por la NASA, por mediciones de altitud, con aviones, mediciones por radar, ¿no? Por avión que hicieron en los 90. Aquí veis, de hecho se puede ver el borde del cráter. El mapa está muy procesado, o sea, está realzando mucho un desnivel a cierta altura, por eso sale tanto, ¿no? Porque esto es un desnivel de unos 5 a 10 metros de alto, pero mide 5 a 10 kilómetros de ancho. Y eso se habrá formado porque como el subsuelo por debajo, donde está el cráter, está muy alterado, está fragmentado, eso por lo visto ha alterado la erosión en la superficie y ha producido ese valle, ¿no? Pues la superficie es como 1 kilómetro de roca calcárea, donde se produce mucha erosión química, ¿no? Que el agua junto con el dióxido carbónico va diluyendo la roca, y
se produce también esa zona, esta cosa, igual sabéis, conocéis todos, son los famosos cenotes, de los que hay muchos en esta zona. En este mapa veis otra vez el mapa gravitacional de antes, donde se ve bien el borde del cráter, y estos puntos son la localización de los cenotes. Se ve que hay muchos por muchos lados, pero hay una acumulación muy llamativa justo en el borde del cráter. Y eso también se achaca a los cambios del subsuelo, consecuencia del impacto, que eso pues, ha alterado la erosión más en la superficie y los cenotes al final no son otra cosa que cuevas donde ha habido había mucha erosión hasta que finalmente pues, el techo de la cueva se ha derrumbado y ha quedado ese agujero. Os pongo aquí otro ejemplo en España que son esto es en Cuenca, no sé si me acuerdo el nombre, Cañadas de Oil, creo que sea, que son dolinas de derrumbe, ¿no? O sea, que prácticamente se han producido de la misma manera, solo que no había asteroide por medio, ¿no? Bueno, los tenemos algunas investigaciones más que se han hecho, pues se sigue investigando estas cosas. En 2016 se han hecho perforaciones, pues se intentaba llegar en lo que se llama el pico anular, que ahora voy a decir algo más sobre eso, ¿no? Estos son esto es el cráter y está medio en el mar y medio debajo de la tierra. El mar aquí tiene poca profundidad, eso será como 30 metros o algo. Y bueno, sacaron como 1000 metros ¿no? de tubo de esa perforación y con eso podían como afirmar muchas, o apoyar muchas de teorías sobre la formación de cráteres. Entre ellas, la formación, la teoría que había sobre la formación de cráter con un pico anular. ¿Qué es esto? Porque en el momento del impacto, pues primero la onda de choque empuja, que crea el agujero en la Tierra, y luego esa onda de choque crea como un rebote, porque en ese momento la roca se comporta prácticamente como un fluido. Entonces eso es como cuando tiramos una piedra al agua, en el centro salpica otra vez una fuente para arriba, y eso pasa prácticamente lo mismo por la roca. Lo que pasa es que esta fuente aquí tenía como la altura del Everest, más o menos. Y esto se ha producido como unos minutos después del impacto. Luego, eso no era estable, pues se vuelve a caer y al final este material queda en forma de un anillo, como un anillo interior, ¿no? Que se llama pico anular. Pero una de las cosas que encontraron los científicos en esas perforaciones era que se encontraba aquí corteza que realmente venía de más abajo, que se encontraba en capas más superficiales, ¿no? Porque prácticamente se ha invertido, durante todo ese movimiento se ha invertido el orden de las capas. Esto es el único cráter de pico anular que se conoce en la Tierra, pero se conocen muchos en otros planetas o la Luna. Esta es una foto de la Luna, creo que es el cráter Schrödinger, donde se ve perfectamente de la misma forma que el cráter de Chicxulub, el borde exterior, y esto es pico anular que se ha formado de esta manera. Igual conocemos muchos más cráteres en la Luna donde el impacto era un poco menos violento y no se ha derrumbado el pico, de forma que no se ha formado aquí un anillo, sino se ha quedado el pico central. Yo creo que aquí se ve uno de estos, me parece. Pero vamos, de esos hay bastantes más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué esto ha producido la desaparición de tantas especies? Pues básicamente es por la gran cantidad de material que ha sido lanzado a la atmósfera. Es polvo de la misma el material del meteorito junto con material alrededor que ha salido volando. Mucha cantidad de hollín que se producía por combustión del mismo carbón, hidrocarburos que estaban ahí donde cayó el meteorito. Grandes cantidades de vapores de agua
y también sulfuro que venía de yeso que estaba allí en gran cantidades también. Y por esa mezcla, sobre todo el vapor de agua con el sulfuro, pues producía aerosoles de sulfuro que tienen una gran capacidad de absorción de luz solar. De manera que se estima que durante por lo menos 1 o 2 años había una absorción casi total de la luz solar. Con lo cual no era posible hacer fotosíntesis, se murieron las plantas, se murieron los animales que tenían que comer las plantas, las temperaturas bajarían por lo menos 10 grados, o según algunas simulaciones incluso hasta 25, y eso durante unos 2 años. Entonces, se puede uno imaginar que puso la cosa muy difícil para todos los seres vivos en aquel momento. Puede ser que después se haya producido un calentamiento global, pero probablemente ya como el golpe de gracia fue lo que se llama a veces el invierno nuclear, comparándolo con la catástrofe nuclear. Bueno, dejo con un hallazgo interesante más, que es un poco más reciente. Bueno, esto es un hallazgo muy interesante que se encontró hace unos 10 años. Porque de ello se cree que pues, podría llamarse tal vez como una instantánea del día de caída del asteroide, porque se encuentra una gran cantidad de fósiles en una capa de como 1 metro de grosor, como en el lecho de un río. Bueno, pero he puesto esa zona para que veáis que, bueno, eso del norte de América, que en aquellos tiempos esta zona aquí estaba prácticamente al lado del mar, ¿vale? Entonces, lo que se encontró ahí, pues, es el río con esta capa de 1 metro justo encima del lecho del río y además justo debajo del límite KP, que está como plagada de fósiles. Y hay muchos motivos por creer que estos fósiles pues, se crearon, esos animales murieron justo durante el evento prácticamente, porque dentro de este depósito se encuentran también muchos de los tectitas, de los esférolas de los que he hablado antes. Aquí tenemos algunos, incluso algunos se han caído en ámbar y salían muy bien conservados. Están todo revuelto con esa masa que se ha depositado en poco tiempo encima del lecho del río. Entonces eso se cree que es consecuencia de los grandes movimientos de agua que se produjeron a raíz del impacto. Además, se piensa que no puede haber sido por efecto de un tsunami, pero hay otros mecanismos que explican. Un tsunami, ¿por qué no? Porque estas esférolas habrán tardado entre media hora y 2 horas en caer en esa zona, ¿no? Hacen un vuelo balístico desde el punto de impacto hasta ahí, y más o menos se calcula que habrán tardado eso. Un tsunami, en cambio, desde ahí, desde el punto de impacto hasta ahí, habría tardado por lo menos 12 horas o más. Pero hay otros mecanismos que podrían explicar por qué puede haber habido grandes movimientos de agua ahí, grandes oscilaciones, que son como mecanismos, por ejemplo, como un sage. Un sage es oscilación de agua en un cuerpo de agua más o menos cerrado, que puede ser una bahía también, y que se puede producir, pues, o a veces a raíz de viento, pero también a raíz de un terremoto que puede ser a distancia. Y entonces eso sería un posible mecanismo de explicar cómo había llegado esas grandes oscilaciones de agua ahí, ¿no? No es que la ola haya llegado desde el Golfo de México hasta ahí, sino el terremoto que ha movido la tierra cerca de esa región y ha producido esos movimientos de agua, ¿no? Que han inundado la zona, han depositado ahí un montón de cadáveres, ahí se encuentran peces, dinosaurios, tortugas, y todos justo debajo de una capa de límite KT. Eso también es una parte del dato interesante, ¿no? Bueno, y de ahí, muy recientemente ha salido otro estudio realmente muy curioso. Esto es un artículo que salió solo hace 1 año y medio, donde la investigadora, pues, dicen que pueden determinar en qué estación del año se ha caído el asteroide. Es una cosa que suena un poco gracioso, que estamos hablando de un evento de hace 66 millones de años,
Y ahora queremos decir, pues, pero ha sido en primavera. Pero bueno, tiene mucho motivo por decirlo. Eso todavía habría que investigarlo, pero sería interesante. Bueno, entonces lo que han hecho, entre estos fósiles había muchos peces, una especie parecida a esturiones, que bueno, han investigado sus huesos porque los huesos de esos peces crecen de una manera particular, que es como crecen los árboles. O sea, siempre cada año se añade una nueva capa de células de hueso por encima del hueso ya formado, igual que crecen los árboles. Y eso hace que, igual que los árboles, se producen como anillos, donde se puede ver anillos más claros, gruesos, que corresponden a la época de crecimiento, en verano, y líneas así finas en medio, o más lentas, como esta aquí, que corresponden al invierno, donde no hay mucho que comer y se para el crecimiento. Bueno, pues entonces investigar ha hecho estos cortes con cinco ejemplares y ha encontrado que en todos la última capa es como una capa donde justo ha vuelto a empezar a formarse una capa gruesa, lo que correspondería a pues, justo el principio de la época de bonanza, que sería la primavera, ¿no? Además, lo apoya más con mediciones de concentración de isótopo carbono 13, porque esto también en verano aumenta la concentración en la atmósfera de carbono 13. Eso es porque los fotosintetizadores utilizan sobre todo carbono 12. Entonces, en verano, pues como utilizan tanto, pues al final aumenta la cantidad de carbono 13 y eso hace que al final también se aumente la concentración de carbono 13 en este tejido, en su tejido. Y pues corresponde también con estas líneas que en los momentos de no crecimiento, pues la cantidad de carbono 13 es más pequeña y la concentración es más alta correspondiente con las capacidades, para apoyar un poquito más esto. Bueno, eso al fin y al cabo es un artículo que ha salido en Nature, ¿no? Que es eso es la investigadora, por cierto, una holandesa, y este otro muchacho es el principal autor del otro artículo que ha, digamos, descubierto esa zona. Me ha tirado un poco de gracia que, bueno, siempre cuando se buscaba una foto de este hombre, siempre sale en plan Indiana Jones. Entonces la foto está siempre... La cara que pone siempre sale con un sombrero, a veces con una navaja en la mano, con un martillo, siempre en el campo, ¿no? Bueno, igual, no sé si está bien, pero un poco de cotilleo se puede comentar, porque entre estos dos hay mal rollo. Hay mal rollo porque Melanie During, holandesa, que ha sacado ese artículo en Nature, pero 2 meses antes, Robert De Palma, o se llama este muchacho, ha publicado prácticamente el mismo estudio en otra revista de menos prestigio, donde te publica más rápido, con la misma conclusión. Y claro, ella dice que la idea era de ella y pues se la ha robado, han estado trabajando juntos ahí, ¿no? Y se han inventado los datos para llegar a las conclusiones que ella tenía. Bueno, es una historia también un poco triste, porque, claro, que pasa esto en el mundo de la ciencia, no sé si te arroja mala luz y ya es un yacimiento del que probablemente en los próximos años van a sacar un montón de trabajos interesantísimos ahí, pero cuando pasan estas cosas, eso ya todos queda un poco en entredicho, ¿no? Bueno, por cierto, entonces, esa investigadora le ha denunciado de fraude científico, el editorial le ha pedido los datos crudos, que no la ha podido aportar porque ha dicho que su compañero ha fallecido y es el que lo tenía, y bueno, de momento está la cosa ahí. Si le podría sacar una serie tal vez. Bueno, y eso ya básicamente es lo que quería contar. Entonces, bueno, aunque yo creo que se puede decir que de momento la mayoría de la comunidad científica piensa que efectivamente fue a consecuencia de la caída de aquel asteroide de unos 10 kilómetros, sí, 10 kilómetros de diámetro más o menos,
que ha sido el factor principal de la desaparición de tantas especies de golpe, ¿no? A final del Cretácico. Tal vez pueda haber sido también una combinación de varias cosas. También es posible que el mismo impacto pueda haber desencadenado más actividad volcánica y todo esto haya hecho su efecto junto, ¿no? Bueno, otra pregunta seguramente es, bueno, ha pasado, puede pasar otra vez y, bueno, la respuesta claramente es sí, obviamente. Pero puede pasar mañana, pues no, porque, bueno, básicamente simplemente porque estamos observando el cielo con millones de telescopios todos los días y conocemos 10.000 objetos cerca de la Tierra que teóricamente nos podrían llegar cerca y se ha calculado la trayectoria para los siguientes 100 años y de momento nadie se va a acercar. Para calcular lo que pasa en 1000 años ya puede haber un poquito más de fallo tal vez, pero ahí nos queda tiempo y, bueno, resumiendo casi por decir que ahora mismo tenemos otras cosas de ocuparnos en la Tierra que pensar en asteroides de la banca encima de la cabeza, como Asterix y Obelix. Vale, muchas gracias. Ya